Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir. Si nosotros nos diéramos el tiempo de escribir todo lo que decimos, nos daríamos cuenta de que muchas veces todo lo que pensábamos decir no vale la pena, no nos ayudaba en nada. Salomón lo dice en Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Si usted nunca ha leído la Biblia, puede asumir erróneamente que no es más que una colección de historias ingeniosas y consejos gratuitos. Después de todo, los críticos académicos a veces la ignoran como una pieza de literatura antigua que posiblemente no sea relevante para nuestros tiempos. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos recordará que nada está más lejos de la verdad al continuar estudiando el Diario de Salomón. Eclesiastés capítulo 10 contiene una explicación que trasciende las edades con consejos duros sobre la vida imprudente. Así que acompáñenos a escuchar el retrato de un necio. ¿Se ha puesto a pensar que Dios jamás llama a gente holgazana o desocupada? El Señor busca precisamente a aquellos que no tienen tiempo para nada más en su agenda. En la manera tan especial que tiene nuestro Señor, Él hace que esos días que todavía siguen teniendo 24 horas desde que Él los implantó, puedan rendirnos cuando ponemos en prioridad nuestras vidas. Entonces continuamos con esta serie, pero en la etapa culminante, donde hace un cierre el rey sabio Salomón y empieza a usar todas las cosas que ha aprendido para poner entonces los puntos prácticos de lo que usted y yo debemos hacer con lo que Él nos ha enseñado. Vamos a estar estudiando la segunda parte de Eclesiastés capítulo 10, el libro de Eclesiastés conocido como el diario de este viajero desesperado para encontrar el sentido de la vida. Y en eso lo quiero situar. Si trajo su Biblia o trae su tableta o tu teléfono y quiere ubicarse en Eclesiastés capítulo 10, pero usted estará viendo algunos de los pasajes que se van a poner en la pantalla. Vivimos en una época en la que tenemos que ser muy diplomáticos para hablar. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos para poder ser, como dicen aquí, políticamente correcto al poder nosotros decir algo sin ofender a nadie. Bien dicen que los seres humanos, en particular los cristianos, somos como de chocolate. Una cosa que no nos gusta nos derrite. Por eso es que en muchos de los casos las personas dicen cosas que otros quieren escuchar y no necesariamente lo que necesitan aprender. Lamentablemente la diplomacia en la que vivimos no es una diplomacia verdadera, es una diplomacia falsa, porque muchas veces nos impide hablar lo que es verdad. Claro, debemos ser cuidadosos y tener tacto, pero decir la verdad, no medias verdades como se acostumbra a hacer últimamente. Esa es la razón por la que muchas personas prefieren suavizar la realidad de las cosas, forrarlas de algún tipo de dulce para que vaya todo acaramelado, para no decir las cosas como son, sino como queremos que de alguna otra manera sean, y así se toman. En algunas ocasiones, por ejemplo, decir la palabra pecado no es políticamente correcto. En vez de eso, debemos utilizar la palabra preferencia. Y en lo que se refiere a enfermedades, el decir la palabra cáncer, no debiéramos utilizarla porque es muy fría y cruel. Debiéramos decir una enfermedad de tipo terminal. Y así sucesivamente, si me voy en la lista de todos los eufemismos, que no es otra cosa más que hablar a favor o hablar bien, diríamos que en lugar de decir a una persona que está pasadita de peso gorda, decir es que tiene huesos fuertes, llenito nomás. En lugar de decir chaparro, tenemos que decir bajo de estatura. O en lugar de decir que una persona es un borracho, decimos
con frecuencia se le pasan las copas. ¿Se dan cuenta? Nos forzan de alguna otra manera a poder ser políticamente correctos para no ofender a las demás personas. Ahora, lo que sucede con las palabras también sucede con las imágenes. Usted analice, por ejemplo, todas las revistas de las celebridades que anuncian todo lo que ellos hacen o dejan de hacer y verá que todas esas fotografías están retocadas. Todas han sido pasadas por la magia del Photoshop. Esas arruguitas, esas manchitas de nacimiento, lo que sea que puedan tener, todo se corrige con el Photoshop. Vea usted algunas fotos de antes y después del Photoshop para que se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Bien, dice el escritor T.S. Eliot que los seres humanos no somos capaces de soportar demasiada realidad. Antes se acostumbraba a tener maquinitas en los malls, yo creo que todavía hay, en los centros comerciales donde hay una maquinita con fotos instantáneas. Yo le llamaba las maquinitas del sincero, porque como salían esas fotos es como uno dice en realidad. No nos gusta, ¿eh? pero bueno, ¿qué se le puede hacer? No están retocadas, están así como están. Ahora, no vayamos demasiado lejos. Acuérdese de todas las fotos que usted tiene en Facebook. Las fotos que usted ha elegido para poner en su página de Facebook o en cualquiera de las redes sociales han pasado un filtro bastante grande, porque de cientos de fotografías usted seleccionó apenas unas 4 en las que usted salió bien. No importa que los que lo acompañan en esa foto hayan salido muy bien, pero si usted no se ve bien, esa foto va al cesto de la basura, ya sea literalmente o en la computadora. Porque usted no puede tolerar una realidad. Yo doy gracias a Dios de que la Biblia no solamente es nuestra guía de fe y práctica, pero la Biblia nos presenta a sus personajes tal y como son en realidad. Con sus errores, con sus virtudes, con sus aciertos, con sus desaciertos, con sus cosas buenas y con sus defectos. El Espíritu Santo, cuando trata de presentar una vida, no usa el Photoshop, no usa el retoque para presentarle y hacer un favor a los personajes de los cuales va a hablar. Y el caso que vamos a ver ahora en Eclesiastés capítulo 10 es un ejemplo específico, porque nos va a presentar un retrato muy particular de lo que la Biblia menciona que es un necio. Un necio. Si alguien pudiera de alguna u otra manera dibujar o pintar el retrato de un necio, ¿cómo se vería? ¿Se parecerá a nosotros? Eso me hace recordar lo que Oliver Cromwell, el primer Lord protector de la mancomunidad de Inglaterra en Escocia y Irlanda, allá en el siglo XVII, dijo una vez cuando estaba posando para que le pintaran un retrato y se sintió incómodo de qué manera el pintor o el retratista estaba retocando la imagen, y le dijo las palabras inolvidables. Le dijo: mire, hombre, si me va a pintar, me pinta con verrugas y todo. Y si usted ve una foto de Oliver Cromwell, usted le va a ver la verrugota que tiene aquí en la frente, ahí en esa pintura. Dudo que muchos de las celebridades de hoy día, que muchos de los políticos de hoy día, que muchas de las personas que están con fotografías dirían lo mismo que Oliver Cromwell. Al contrario, diríamos: oiga, no me puede borrar estas pecas, no me puede quitar estas arruguitas, estas patitas de gallo o garritas de tigre por el otro lado. ¿No me podría hacer que se me vea menos la papada? De alguna otra manera, procuramos vernos de manera diferente a como nosotros nos vemos. Queremos que nos cubran los defectos. Por eso coincido con lo que alguien más sabio que yo dijo una vez: no somos lo que somos, ni siquiera lo que creemos ser. Somos lo que pensamos que otros creen que nosotros somos. Ante esa falta de realidad dura y sin ambigüedades, gracias Dios por dejarnos su palabra que nos muestra las cosas tal y como son. El título de este mensaje es El retrato de un necio. Y hoy vamos a continuar hablando de esas características que comenzamos a hablar en el mensaje anterior, de Hechos 4, que menciona de cómo se ve un necio.
La idea principal de este mensaje es la siguiente: al necio se le conoce por lo que dice y se le conoce por la forma en que dirige. ¿Me explico? Al necio se le conoce por lo que dice y por la forma en que dirige. Y eso es lo que él trata de ilustrar aquí, este rey sabio, en Eclesiastés capítulo 10, versículos 12 al 20. Pero déjeme ir un poquito más atrás, porque en la primera parte de Eclesiastés 10 vemos el carácter personal de un necio en los versículos 1 al 3. Luego vemos el ejercicio del liderazgo de una persona necia en los versículos 4 al 7. Y finalmente vemos el desempeño de las actividades cotidianas que tienen los necios en los versículos 8 al 11. Ahora, Salomón, al llegar a esta segunda mitad del capítulo 10, vemos el retrato de un necio. Y fíjense cómo lo dijo anteriormente en el versículo 3 del capítulo 10. Salomón dijo: se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. O sea, los necios dan evidencia de lo que son necios por la insensatez con la que viven. Ahora, este escritor, Salomón, nos empieza a decir a nosotros la manera en cómo podemos identificarlos, en la manera como hablan y en la manera como dirigen. En este mensaje veremos estas dos partes. Primero que nada, la manera como ellos hablan, cómo usan sus palabras. Al leer los versículos 12 al 15 vamos a observar que se hace una referencia al habla de una persona llamada necia, o sea, que la Biblia menciona como un necio. Anteriormente dije que la palabra hebrea para necio empleada aquí es Nabal. Y a ustedes que les gustan mucho las historias bíblicas recordarán a Abigail, que tenía un esposo que se llamaba Nabal, o sea, necio. Y ella misma dice, le hace honor a su nombre, se llama necio, porque eso es lo que es, un necio, un insensato. Todos los seres humanos nos comunicamos por medio del habla. No sé cómo le hace usted para comunicarse, pero en forma general todos los seres humanos nos comunicamos por medio del habla. Lo que va a ser sorprendente para usted fue lo que algunos investigadores han hecho en sus estudios, que han dicho, fíjese muy bien, que la persona promedio, la persona común y corriente, como usted y como yo, tiene 700 oportunidades para comunicarse con otro ser humano al día. 700 oportunidades al día para hablar con alguien más, ya sea su esposa o su esposo o sus hijos o sus padres o alguien de la escuela o del trabajo o en la iglesia. 700 oportunidades, lo que significa que en esas 700 oportunidades se van a utilizar más de 12,000 oraciones completas. Y si quiere que sea más específico, se van a decir cerca de 100,000 palabras al día. Ahora póngase a pensar, de esas 100,000 palabras al día, ¿cuántas palabras utilizo yo para edificar o para destruir? ¿Cuántas palabras utilizo yo para poder construir o destruir a otra persona? ¿Cuántas palabras podré utilizar para hacer caso al mandato de Dios de comunicar el evangelio? 700 oportunidades al día. ¿No creen que merezca al menos una de comunicar la verdad del evangelio? Ahora, yo no le voy a preguntar si usted lo está haciendo o no, usted pregúntese a usted mismo. Pero hay 700 oportunidades en las cuales usted puede hacer la diferencia a favor o en contra en una relación. Ahora veamos esas 4 características. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cómo podemos identificar al necio por su forma de hablar? Bueno, porque sus palabras son destructivas. Vea lo que dice ahí el versículo 12. Las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. ¿Se da cuenta del contraste? Las personas sabias hablan con palabras amables que son apropiadas para los oyentes, pero los necios no. Una persona sabia puede hablar de una manera tal que aunque dé una negativa, puede hacerlo con tacto y con gracia. Alguien que era famoso en hacer esto fue quien por muchos años fue el pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, el doctor A.W. Criswell. Era una persona con tacto y con gracia.
En una ocasión, los miembros de otra denominación, un pastor de otra denominación, muy diferente a la denominación bautista, le pidieron de favor al doctor Criswell que les bautizara a sus nuevos miembros, conociendo muy bien la importancia de entender lo que significa el bautismo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo que la Biblia evidencia suficientemente que es por inmersión y no por rociamiento como esta otra denominación creía. Se vio en un dilema porque ¿cómo les podía decir que no sin ofenderlos? Pero como algo que le caracterizaba, le escribió una nota al pastor diciéndole lo siguiente: estimado consiervo, nosotros no lavamos ropa ajena, pero estamos encantados de prestarle el lavadero. ¿Se da cuenta? ¿Cómo debiéramos nosotros aprender a tener tacto y gracia? Eso se logra cuando nosotros aprendemos sabiduría piadosa, pero no el necio. El necio con sus palabras destruye a los demás. Ahora, ¿de dónde se originan las palabras? ¿Sabe usted? En la boca, no. Vaya más profundo. ¿En dónde se originan las palabras? El Señor Jesucristo lo dice en el corazón. Él mismo lo dijo en Mateo 12:35, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras comunican lo que en realidad hay en nuestro corazón. Entonces nuestra habla, las palabras que utilizamos, son un asunto del corazón. Nuestras palabras dan evidencia del tipo de relación que tenemos con Jesucristo. ¿Se da cuenta lo importante? Porque es importante lo que decimos y cómo lo decimos. Momento a momento tenemos que asegurarnos que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. A mí no me impresiona que usted crea en el don de hablar en lenguas. A mí me impresiona si usted es controlado por el Espíritu Santo, porque entonces en su forma de hablar se va a notar el tacto y la gracia con que usted se dirige a los demás. A mí, ¿de qué me sirve que usted hable una cosa que yo no pueda entender? Pero lo que sí puedo entender es si usted habla para construir o para destruir. ¿Se dan cuenta cómo a veces hacemos tanto lío? En cosas tan obvias y básicas como el poder ser controlados por el Espíritu Santo. Nuestras palabras dan evidencia de esa relación, el tipo de relación que tenemos con Jesucristo. Las palabras del sabio son amables, dice aquí el pasaje, con tacto, con gracia. Las palabras del necio son todo lo contrario, son destructivas. Son destructivas en primera instancia para otras personas. Vea lo que dice Proverbios. Salomón mismo escribió el libro de Proverbios, por cierto. Salomón en Proverbios 12:18 dice lo siguiente: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Cómo son sus palabras cuando usted habla con otras personas? ¿Cómo son sus palabras cuando habla con otras personas acerca de otras personas? ¿Son hirientes o son de alivio? Además, las palabras del necio son comparadas con armas de guerra. Fíjese lo que dice Proverbios 25:18. Decir mentiras acerca de otros, o sea, calumnia, o verdades a medias, que para el caso es lo mismo. Si no le consta lo que usted está diciendo, mejor no diga nada. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha. ¿Se da cuenta? Herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Así son las palabras de calumnia que salen de nuestros labios. ¿Es su lengua como un arma de guerra? ¿Acaso usted usa su lengua para golpear, para cortar, para traspasar el carácter de otra persona? ¿O realmente sus palabras traen alivio, traen sanidad, traen refrigerio? Como podemos ver aquí en el libro de Proverbios, las palabras del necio son destructivas para los demás, pero no solamente eso. Salomón aquí en Eclesiastés 10, versículo 12 dice que son destructivas hacia él mismo. A los necios sus propias palabras los destruyen. Las palabras del necio golpean, cortan y traspasan a la gente, pero mientras están haciendo eso,
no se da cuenta que a sí mismo está también autodestruyéndose. Recordemos esto cuando nosotros nos veamos tentados a decir algo que no deberíamos decir. El Espíritu Santo es tan hábil, si usted está siendo controlado por el Espíritu Santo, como para ponerle aquí en su mente, de alguna otra manera accionarle y decir, no digas eso, no se te ocurra. Pero como muchas veces soy yo el que lo quiero controlar, ay, sí, es que me quema la lengua. Pues la lengua está inflada por otra cosa que no es Dios. Y usted sabe a qué me refiero. Tengamos cuidado. Pero si usted es una persona que realmente está dejándose controlar por el Espíritu Santo, entonces también su lengua está controlada por el Espíritu Santo. Si no ese es el caso, entonces usted sabe quién lo está controlando. Cuando queremos desquitarnos, cuando queremos nosotros hablar mal porque nos ignoraron, porque no nos saludaron, porque el pastor no me envió una tarjeta de Navidad a mí. Mira qué ingrato. La mayoría de las veces es más recomendable tragarnos las palabras por amargas que éstas sean y poder llevárselas al Señor, que Él entiende y nos puede ayudar a nosotros en cada circunstancia. Salomón en el libro de Proverbios habla de cómo la lengua causa daño a uno mismo. Fíjese, Proverbios 13:3 dice: los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿Cómo ve? ¿Quiere más? Proverbios 21:23. Cuida tu lengua y mantén tu boca cerrada y no te meterás en problemas. ¿Alguna vez su lengua lo ha metido en problemas? A mí sí. A menos que usted sea un superhombre controlado por el Espíritu Santo, una supermujer controlada por el Espíritu Santo, usted no se metió en problemas. Pero la mayoría de nosotros hemos tenido momentos en los que decimos: Señor, ¿por qué dije eso? ¿Cómo quisiéramos aplicar la clave? Se ríe mi esposa porque le digo que el teclado de la computadora tiene ahí el control Z en las PC, pero tiene ahí también el control Z en la otra computadora. Yo le llamo la tecla del arrepentimiento. Aplícale el repent key, el undo en inglés. Pero no hay eso cuando decimos las palabras. No podemos hacer undo. No podemos arrepentirnos, ya salieron. Es lo mismo que subirse a la cima de una montaña con una almohada llena de plumas y esparcirlas todas a los cuatro vientos y después quería recoger pluma por pluma y meterlo de vuelta a esa almohada. Así de imposible es tratar de borrar las palabras que ya dijimos. Todos hemos dicho alguna vez algo que lamentamos haber dicho. Por eso debemos cuidar nuestra lengua. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos controle, vamos a decir cosas que van a edificar, no cosas que van a destruir. Tal como lo expresa Salomón en Proverbios 18:7. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. O como dirían en mi tierra, el pez por la boca muere. En primer lugar, las palabras del necio son destructivas, primeramente a otras personas y en última instancia a él mismo. Ahora la segunda, sus palabras son irrazonables. Son irrazonables, no tienen sentido. Fíjese lo que dice el versículo 13. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas. Lo que el necio dice no tiene sentido. Entre más habla, menos sentido tiene. Hay muchos necios enseñando en los salones de clase, en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Son gente inteligente. Muchos de ellos tienen maestría o doctorado, pero siguen siendo necios. ¿Cómo lo sé? Por su manera de vivir, por la forma como ellos hablan, por la forma como ellos actúan. Le iría mejor a ellos quedándose callados, pero como no pueden hacerlo, se meten en cada lío. Pablo se refirió a este tipo de personas como en Tito 1:10 diciendo: rebeldes que participan en las conversaciones inútiles y engañan a otros. Se engañan a sí mismos. Parte de ser insensato es autoengañarse, creer que yo lo sé todo y lo demás no. Eso es autoengañarse y ser autosuficiente.